En la radio de todos tenemos un espacio para reír, conversar y crecer espiritualmente, porque estamos entre amigas. Un saludo para todas nuestras amigas de este programa. El Señor les bendiga, asimismo también a nuestros amigos que también se conectan y siguen nuestros temas. Hoy queremos desearles que la bendición del Señor esté con cada uno de ustedes, que podamos aprovechar este tema que el Señor tiene para nosotros el día de hoy a través de nuestra invitada y que estén muy pendientes allí para que podamos ser bendecidos en este programa. Vamos a saludar a la persona que nos acompaña el día de hoy. Es la psicóloga Yanit Estefany Olarte. Ella es psicóloga y facilitadora de un método que se llama Paternidad Efectiva. Yo creo que esto suena muy interesante, así que le damos la bienvenida. ¿Cómo se encuentra? Hola, muy bien, un cordial saludo para todos. Estamos muy bien y muy contentos de participar hoy en el programa, que es para, como tú lo dijiste, para amigas y amigos que les interese especialmente hoy en la paternidad respetuosa. Excelente, un tema actual de mucha importancia para todo público, así que vamos a estar muy atentos, pero antes vamos a pedirle al Señor que nos dirija como lo hace siempre, así que donde quiera que se encuentre, busque la manera de ponerse en contacto con el cielo, así que vamos a orar. Oremos. Amado y buen Dios, gracias Señor porque nos tienes con vida, porque nos das la oportunidad de estar en un nuevo programa. Gracias porque a través de él, Señor, tú nos has enseñado muchas cosas y lo seguirás haciendo. Bendice, oh Dios, a cada oyente, sus familias. Tú conoces cuáles son sus necesidades, sus anhelos y eres un Dios todopoderoso. Así que ponemos en tus manos a cada uno de ellos. Y también, Señor, a la persona que nos está acompañando el día de hoy, a la doctora Yanit, para que seas con ella y a través de ella educándonos, Señor. Quédate con nosotros, bendice Señor la parte técnica y que todo salga de manera correcta y para ti. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Muy bien, y antes de entrar en materia y de contarles cuál es el título del tema, vamos a tener nuestro tip de belleza. Y hoy el tip de belleza es para nuestros pies. Se encuentra en Salmos 119, 105. Y nos dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Entonces a las damas nos gusta tener nuestros pies muy bien cuidados, pero a nivel espiritual el Señor quiere que todos tengamos nuestros pies muy bien cuidados, que nos dejemos guiar por su palabra y andemos en sus caminos. Así evitaremos caer en tropiezos. Ese es nuestro tip del día de hoy y vamos directamente ahora sí a entrar en materia. El título de nuestro tema es Las 4 formas de reaccionar que están dejando heridas. ¿Quieres saber cuáles son esas formas? No te muevas, escucha este programa y compártelo. Así que, doctora Yanit, escuchamos. Gracias, Diana. Bueno, tú habías escuchado, Diana, que hay 4 formas con las cuales uno podría estar hiriendo y generando incluso heridas que pueden permanecer por toda la vida. ¿Te habías imaginado eso? Pues sé que sí hay formas como reaccionamos y causan heridas, pero pues no sé de cuáles nos va a hablar, o sea que eso está muy interesante. Sí, fíjate que eso es algo que se llama el patrón reactivo. Uh-huh. Es algo muy importante dentro de la certificación que tengo como facilitadora del método Paternidad Efectiva. Ese es como el primer enlace en todo esto que es el caminar sobre la paternidad o maternidad respetuosa. Entonces hay 4 formas muy comunes, pues digamos que es los nombres que se les dio a estos mecanismos que usamos a la hora de reaccionar, que obviamente no son los adecuados y vamos a saber por qué cada uno no es adecuado. Uh-huh. Pero para eso quiero entrar un poquito en contexto de lo que sería el ciclo de la paternidad reactiva, lo vamos a llamar así, uh-huh. El ciclo de la paternidad reactiva. Pero esto que yo voy a hablar es como si estoy hablando desde la posición de mamá o en la posición de papá, pero esto sirve para la vida misma. O sea, esta forma de que tenemos de reaccionar suele pasarnos en diferentes ocasiones, no solamente con nuestros hijos. Entonces, lo que hoy podemos aprender no solamente lo podemos aplicar en casa con nuestros hijos, sino también con nuestro esposo, con nuestros familiares, con nuestros amigos. En el trabajo, exacto. Por ejemplo, los que son maestros, con sus estudiantes. ¿Por qué? Porque es empezar a identificar cómo estoy reaccionando y qué debo hacer para evitar esto. Uh-huh. Entonces, fíjate que estamos hablando que son 4 formas, ¿no?
Entonces te voy a explicar rápidamente lo que es el ciclo. Entonces, en el ejemplo más fácil es como cuando le damos una instrucción a un niño. Entonces, yo le digo a mi hija, recoge los juguetes, ¿sí? Pero digamos que mi hija no me escuchó, está muy entretenida, en fin. Vuelvo e insisto, eso es muy normal, ¿no? Recoge los juguetes. Y quizás insisto una tercera vez, todo depende de la paciencia de cada papá o del afán que tengamos. Entonces, insistimos y muchas veces al no tener una respuesta o una conducta esperada, entonces, ¿qué pasa? Viene una emoción, regularmente viene una emoción de molestia, de enojo, ¿sí? De frustración incluso. Esta emoción regularmente trae una reacción. Entonces, vamos a la primera reacción posible, que es la más fácil de identificar, y regularmente la tenemos como negativa, y el resto puede que parezca no negativa, pero esta es la más fuerte, es la que tiene mayor intensidad quizás porque es la que más exterioriza, que es la de explotar. Yo creo que todos en la vida alguna vez hemos explotado. Explotamos muchas veces gritando, enojándonos y hablando muy fuerte, muy feo, quizás. Incluso podemos explotar incluso de una forma tan adecuada que podemos lastimar al otro físicamente, como cuando a veces hemos castigado a nuestros hijos con alguna palmada, incluso hasta con un empujón o un estrujón para que nos atiendan. Sí, pero realmente esta reacción no está allí porque queramos corregir al niño de esa manera, porque muchas veces después de la reacción de explotar viene algo que conocemos como la culpa. ¿Sí? Porque yo creo que todo papá, sin importar la generación, al final en algún momento ha sentido culpa por haber maltratado a su hijo de alguna manera. Entonces, esta es la primera forma como estamos generando herida, cuando explotamos a la hora de reaccionar. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces la explosión, antes de la explosión, hay ciertos factores que tratamos de justificar esa explosión o esa reacción que tuvimos, que es como, por ejemplo, no, es que yo ya le advertí, es que yo le había dicho 3 veces, ¿sí? Y muchas veces advertencias, o veces yo te había dicho 3 veces, realmente eran amenazas, ¿sí? O condicionales, es que si tú no haces esto, entonces tal cosa. Y realmente lo que hicimos fue un camino largo y llegamos a la explosión, pero muy diferente hubiese sido si en ese caminar lo hubiésemos actuado de otra forma. Entonces, es la primera, explotar, ¿listo? La segunda sería implotar. ¿Y qué es implotar? Es como casi la inversa de explotar, pero sigue siendo una explosión, pero es interna. Es decir, internamente como que no pasa nada. Me guardo el enojo, entonces afuera no sale nada, pero adentro estoy con el enojo. ¿Sí? Entonces externamente, como no quiero gritar, no quiero amenazar, entonces empiezo, por ejemplo, a manipular. Bueno, pues si tú no recoges los juguetes, entonces no vamos a ir al parque, ¿sí? O no vas a comer esto, o no. Entonces hacemos como una especie de buscar una recompensa que tampoco es adecuado, ¿sí? Pero es como para realmente manipular o chantajear la situación. Otra cosa es también que el implotar nos puede hacer permisivos, por eso es importante que nos fijemos si está pasando o no en nuestras vidas. O nos volvemos entre permisivo y complacientes, ¿no? ¿Por qué? Porque empezamos a ceder. Es que preferimos ceder que explotar. Pero ¿cuál es el problema de implotar? Que se acumula, es la famosa comparación que hacemos de la olla express, ¿no? Como que todo está dentro, hasta que tarde o temprano la implosión termina en explosión. Entonces vamos 2, explotar, implotar. La tercera sería culpar, y esta es muy como pasiva, llamémosla así. Pareciera que no fuera amenazante, pareciera que no fuera malo, porque yo estoy diciéndole a mi hijo, es que si tú me hubieses hecho caso, yo no me enojo. Entonces culpo a mi hijo por mi enojo, ¿sí? Entonces, es que si tú hicieras tal cosa, es que cuando esto, entonces queremos hacer sentir mal al otro, que es la intención de la culpa, ¿sí? O sermoneamos, por ejemplo, no, es que cuando yo te hablo, cuando yo te digo, es que tú tienes que escuchar, que tienes que obedecer, y estamos como en la cantaleta, digámoslo así colombianamente. ¿Sí? Hacemos una interrogación culposa. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, pasa algo con nuestro hijo en el colegio y empezamos, bueno, ¿y tú por qué no le dijiste esto? ¿Y por qué tú no hiciste aquello? ¿Y por qué no pasó esto? ¿Y por qué? Entonces empezamos es como a tratar de hacer sentir al chico que le faltó hacer algo y a culparlo ante esa situación que le pasó, ¿sí? O usamos etiquetas. Ay, es que eres tan desordenado. No, es que, no, ya, tú despiste. Entonces empezamos a calificar a la otra persona. Entonces tenemos estas 3 y la culpar, como dije ahora, parece inofensiva, ¿sí? Porque la usamos muy común. Y no se trata, por ejemplo, en este momento, en este espacio, de tratar de hacer sentir aquí de pronto a los que nos están escuchando, nos están viendo,
que algo hicimos muy mal y estábamos terribles. No, se trata de identificar y cambiar. Y por último, la cuarta, que sería escapar. Esta sí que es más pasiva y parece más inofensiva, que es aislarme. Me voy. Entonces, una forma fácil de aislarme es, por ejemplo, mi hija hace una acción que yo debo corregir, pero como no me quiero hacer responsable, cuando llegue tu papá, ¿sí? Entonces, pum, tiro como la pelota, ¿sí? Entonces me escapo de la situación, ¿sí? Descargo la responsabilidad sobre la niña o sobre el niño o sobre otra, cuando yo tengo que reconocer que yo soy el adulto que debo corregir. Entonces allí también puede convertirse un poco en negligencia, ¿sí? Y también nos podemos volver permisivos y muchas veces podemos ser muy ausentes, tratar de no prestar atención a ciertas conductas debido a que debido a que no queremos hacernos responsables. Entonces, estas 4 cosas, vamos a repasarlas rapidito: explotar, implotar, culpar y culpar, son lo que llamamos el patrón reactivo, ¿sí? Y este es el ciclo que regularmente tenemos. Es un ciclo que empieza regularmente dando una instrucción o queriendo una acción, una conducta deseada, y al no obtenerla, insistimos, pero insistimos donde no tenemos un buen manejo emocional y terminamos en una reacción como una de estas 4, donde podemos, sin quererlo o de forma inconsciente, como dice el chavo, sin querer queriendo, porque a veces aunque es sin querer, necesitamos hacer cambios, pero ese sin querer está generando alguna herida en los otros. Uy, qué interesante. Ya podemos allí revisar, ¿verdad? En qué de pronto estamos nosotros ahí involucrados, en cuál de estos patrones. Así que estemos ahí muy pendientes. ¿Por qué somos reactivos, doctora Yanit? O sea, ¿por qué tenemos este patrón que usted mencionaba, que tenemos un patrón reactivo? Exacto. Bueno, esto es muy sencillo. Hay que entender que todos, se puede decir, todo el ser humano es reactivo, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues es la forma a la respuesta, digámoslo así, ante una situación, ¿sí? El problema de tener este patrón reactivo y tener este tipo de respuestas reactivas inadecuadas, resulta que surge unos conflictos o unas peleas. ¿Y esto por qué lo tenemos? Porque son los recursos que tenemos a la mano, llamémoslo así. Entonces, muchas veces estos recursos son aprendidos. Entonces, yo, por ejemplo, cuando exploto, grito. ¿Pero por qué grito? Sería la pregunta, ¿cierto? Entonces, porque es que cuando yo era niña, me hablaban gritando, me hablaban fuerte para una acción y yo de una vez inmediato accionaba, ¿sí? Entonces, muchas veces son patrones que hemos aprendido y ese es el recurso que tenemos, ¿sí? Y es importante tener esto en cuenta porque todas las formas como reaccionamos o este patrón reactivo que tenemos tiene mucho que ver con los recursos, ¿sí? Y a veces quiero justificarlo con el hecho de que soy papá o soy autoridad, pero realmente lo que no he hecho es un trabajo de evaluar esos recursos. ¿Sí? Bueno, ¿a qué recursos se refiere? ¿Cuáles son esos? Bueno, los recursos, bueno, como yo te decía, pueden ser aprendidos que traemos en casa. Entonces, ¿qué es un recurso? Es algo que yo tengo para usar, ¿verdad? Entonces, digamos, cuando decimos los recursos económicos, es ese dinero que yo tengo para usarlo en algo. Entonces, en este caso, cuando estamos haciendo formación, por ejemplo, en nuestros hijos o con nuestros estudiantes o en el día a día, cuando tenemos ese interactuar con las personas del día a día, nosotros tenemos unos recursos internos, pueden ser aprendidos, tienen también algo de innato que tiene que ver con nuestro temperamento, pero recordemos que ligado a esto está nuestro carácter, entonces tenemos que haber ya formado, ¿verdad? Un carácter para poder expresar, digámoslo así, esos recursos. Entonces, mira, los recursos básicamente son, uno, los aprendidos, los que ya dije, los que vienen de casa, los que vienen del hogar, que si me pegaron yo pego, que si me gritaron yo grito, que si. Entonces muchas veces traemos todo eso, quizás hacemos algunos cambios en mejora, pero muchos están muy arraigados a lo que hemos traído generación tras generación, con esa excusa de que es el apellido, digamos, ¿sí? Es que me salió el arte, por ejemplo, en mi caso, y muchas veces justificamos eso. Otro recurso, por ejemplo, es la falta misma de recursos, es decir, de no saber cómo hacerlo diferente. Entonces, al no saber cómo hacerlo diferente, pues usamos lo que tenemos, obviamente. Otra cosa, por ejemplo, los recursos también tienen que ver con los contextos. Es decir, no tengo, por darte un ejemplo de contexto, no tengo la misma paciencia a las 7 de la mañana que a las 7 de la noche. Claro. ¿Sí? Entonces, muchas veces nosotros con nuestros hijos como que en la mañana respiramos, estamos tranquilos, quizás tenemos muy buenos hábitos, por ejemplo, de ejercicio, espirituales, ¿sí? de sentarnos a reflexionar un poco, quizás podamos tener un poco de paciencia sin ningún problema en la mañana,
pero después de toda una jornada laboral, pues a las 7 de la noche quizás la paciencia ya la cosa cambia. como de mediodía. Entonces esa es otra situación que tenemos que ver, porque el contexto ambiental. Otra cosa, por ejemplo, es que necesitamos, y este es súper importante, Diana, y es que necesitamos primero, o sea, nuestra mayor habilidad que necesitamos aprender es sanar, ¿sí? Es poder sanar nuestro interior. ¿Por qué? Porque allí podemos obtener recursos adecuados, ¿sí? Entonces necesitamos sanar nuestro interior, necesitamos sanar esa infancia, perdonar incluso si es necesario, o soltar también muchas cosas que seguimos abrazando de esos patrones aprendidos. Otro muy importante es que los recursos hoy en día no es que no estén, quizás sí los tenemos, pero resulta que estamos dando prioridad a otras cosas, como por ejemplo al uso excesivo de celulares, a mejor como descansar mirando una pantalla o entreteniéndose con otra cosa, ¿sí? Preferimos incluso el recurso que usamos muchas veces, darle el celular al niño, ¿sí? O sea, esta sobreestimulación. ¿Y sabes cuál es el problema, Diana? Que esto genera una gratificación instantánea. Cuando usamos las pantallas, cuando usamos los celulares, incluso cuando solo miramos reels, así sean buenos, estamos ahí estimulando nuestro cerebro a decir, ay, qué satisfactorio me siento, digamos, ¿no? Y qué satisfacción, y voy mirando el celular y qué satisfacción. Y el cerebro se acostumbra a esa gratificación instantánea y ahí genera un problema, porque entonces nuestro recurso tendría que estar medido a esa inmediatez, y es muy difícil trabajar en eso cuando necesitamos formar un carácter, ya sea propio o de nuestros hijos. Y la última, que es también muy importante de los recursos, es que muchas veces nos falta buscar nuestro recurso más importante, y no lo dejo de última porque se llama no importante, sino como para cerrar todo, y es que nosotros debemos buscar nuestra primera guía, y es a Jesús. No hay nadie que nos pueda indicar cómo hacer las cosas mejor, sino el mismo Jesús, que es el que realmente puede formar nuestro carácter. ¿Qué te ha parecido esto? Excelente, no, muy bien, muy bien. Y sobre todo esa última parte, que es la que a veces se deja de lado, ¿verdad? Tratamos solos de hacer los cambios y no echamos mano del que nos puede transformar esas reacciones. ¿Y qué pasa si nosotros no transformamos esos patrones reactivos? Bueno, aquí es donde viene el reto, ¿sí? Por ejemplo, en esta certificación que yo tengo, hay varios procesos, ¿sí? Hay un camino. Acá lo estamos tratando de resumir lo que más pueda, porque todo esto es una sesión terapéutica, incluso que puede durar de 1 hora, hora y media, ¿sí? Entonces, pero ¿cómo podemos llegar a transformar, como tú preguntas, este patrón? Y ahí está la clave de la palabra que tú dijiste, transformar. O sea, ¿qué puedo hacer para hacer diferente? ¿Sí? O sea, poder tener, porque tenemos los recursos, sean positivos o no, ya tenemos unos recursos. Pero entonces, ¿cómo hacer que esto sea una realidad? Mira, lo primero que quiero aclarar también acá es que uno quiere siempre como papá, incluso como maestro, hasta como jefe, digamos, de una empresa o algo así, uno quiere tener el control, ¿verdad? Quiere como que todo salga así como uno lo está pensando. Entonces uno desea que se porten bien, desea que hagan esto, desea que hagan aquello, y al no obtenerlo, entonces ahí viene nuestro patrón reactivo. ¿Cómo podemos transformar este patrón reactivo? Debemos entender que nuestra acción tiene que buscar también, número uno, obviamente el no herir, porque estas 4 formas están lastimando. Entonces, número uno, no herir. Pero número 2, mantener algo que se llama, que conocemos mucho, y es el libre albedrío. Es decir, nosotros siempre queremos que nos obedezcan a la primera, ¿sí? Y resulta que el niño, cuando no nos obedece a la primera, está usando su libre albedrío. ¿Qué debemos nosotros hacer como papás? Aprender a guiar ese libre albedrío a tal manera que él pueda tomar decisiones adecuadas, ¿sí? Entonces, cuando yo simplemente cohíbo su diferencia de elegir, ¿sí? Y la juzgo y la señalo y la ataco, ¿sí? Lo que estoy haciendo es como omitiéndole esa libertad. Pero si yo obviamente no es que le vaya a permitir las cosas, pero ante esa no obediencia o ante ese momento de no querer hacer lo adecuado, pues yo tengo que acercarme y llevarlo como a la reflexión. Por ejemplo, cuando son grandes se puede llevar a la reflexión, cuando son pequeños se le puede llevar a la importancia de hacer lo correcto, ¿sí? En nuestras palabras y en un lenguaje que ellos nos comprendan. Y allí no vamos a atacar el libre albedrío. Entonces la primera transformación es empezarnos a fijar qué de pronto podemos estar atacando a nuestra forma de reaccionar. Otra cosa también importante es que nuestra forma de reaccionar puede o reprimir o exponer realmente las emociones de nuestros hijos.
¿Y qué pasa cuando una emoción se reprime? Muchas veces salen impulsos no adecuados, ¿sí? Entonces, o se cambia la emoción, o sea, nuestro niño no sabe qué hacer y solo llora, patalea, y es que muchas veces le hemos dicho, no llores, no te puedes enojar, no te puedes, entonces también estamos no permitiéndole el reconocimiento de sus emociones y la expresión obviamente de las mismas. Cuando los niños están en una pataleta, por ejemplo, muchas veces estamos, es como, ya, no más, quédate quieto, ya te dije, ya te hablé, ¿sí? Entonces empezamos con una amenaza, en lugar de ir y, mira, una pataleta, que pasó incluso hace poquito con mi hermana, algo bien curioso, y es que mi sobrino estaba como decimos popularmente, de mamitis, él tiene 2 años, y entonces empezó a llorar prácticamente sin sentido, y mi hermana le dijo, espérame que tal cosa, y él se puso, no sé qué, a gritar, a llorar, y entonces ella le responde, no voy a hacerlo a tu voluntad, tienes que esperar la mía. Pero el niño seguía gritos, entonces me acerqué a mi hermana y le dije, mire, haz esto, no cambies tu decisión, porque igual ella estaba corrigiendo, de solamente álzalo y abrázalo, contén ese llanto y ese grito que él tiene. Y ella llegó y lo alzó, lo sostuvo, no le dijo absolutamente nada, el niño la abrazó, se calmó, lo volvió a poner en el piso y al niño le tocó esperar hasta que ella hiciera lo que le había dicho que iban a hacer. ¿Sí? Entonces muchas veces estamos atacando esas reacciones y allí es donde hacemos la herida. Entonces otro factor importante para poder transformar ese patrón reactivo es poder visualizar cuál es la necesidad de ese niño. Muchas veces él está tan enojado y no quiere hacer realmente eso negativo que nosotros estamos viendo, pero si nosotros aprendemos a contener, por así decirlo, esa emoción, podemos ver que el niño empieza a aprender a calmarse, ¿sí? Y porque cuando le enseñamos eso, de aprender a calmarse, de aprender a tener cierto autocontrol emocional, automáticamente podemos enseñarle que las emociones hay que razonarlas, no solamente hay que vivir desde el impulso. Y ahí es donde viene nuestra conversación, de qué es lo adecuado para hacer y todo eso. Entonces, allí es donde empezamos a transformar todo eso. Pero hay algo mayor, obviamente, para transformación, y es lo que hablábamos ahorita, con respecto a usar nuestra primera herramienta, que es buscar a Jesús. Entonces, por ejemplo, tú te preguntarás cómo podemos cambiar ese patrón reactivo, ¿sí? O cómo podemos transformarlo, que sería muy parecido a lo que me preguntas. Sí. Entonces, ¿tú has escuchado algo que se llama el fruto del Espíritu? Claro que sí. Sí, señora, ahí está la clave. Exacto, ahí está la clave. ¿Sí? Entonces, si tú recuerdas, Diana, ¿cuál es el fruto del Espíritu? Paz, el amor, Gozo, ¿no? paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza, amor. Exacto. Entonces, fíjate que si nosotros empezamos a hacer ese fruto del Espíritu, que es el amor, y está en conjunto con todas estas características que acabas de mencionar, ahí empezamos a transformar, ahí empezamos a cambiar, ¿sí? Por ejemplo, ¿cuántas veces perdemos la paz? Comúnmente. Entonces, muchas veces, sí, tenemos que aprender incluso, si has escuchado la frase de no voy a perder la paz o no me quites la paz. Sí, me roba la paz. Eso, me roba la paz. Entonces, muchas veces sí necesitamos aprender incluso de buscar entornos donde nadie nos robe la paz o nadie nos robe la paz, ¿sí? Pero muchas veces nuestra paz no está solamente externa, está interna, en el pensamiento, ¿sí? Entonces, si estoy yo sentada pensando negativo, pues yo creo que no hay paz en esa mente, ¿sí? Paciencia. No, y ni se diga, y para nosotros los padres muchas veces es difícil esta virtud, digámoslo así, la paciencia. Por ejemplo, la benignidad es la compasión. Muchas veces es importante, no solamente nosotros como adultos tener compasión, sino enseñarle a los niños a ser compasivos. Eso hace automáticamente que yo empiece a cambiar mi patrón, a transformar mi patrón, pero también que mi hijo empiece entonces a no tener ese patrón, sino mejor a tener lo adecuado que sería la compasión. Y bueno, y ahí nos quedaríamos hablando de cada uno, de la bondad, de la fe, de la mansedumbre, pero siento que es el punto principal. Fíjate que en el método que yo tengo certificado, no habla de esto, ¿sí? Claro. Yo muchas veces he hecho, y yo no sé, yo me imagino que tú, Diana, lo has hecho y muchos de los que nos escuchan también lo han hecho, y es que muchas veces nosotros aprendemos académicamente algo, pero cuando lo traemos con el estudio de la palabra encontramos mayor sentido. Una riqueza. Entonces, es más importante que cualquier interpretación académica, digámoslo así, es encontrar ese escrito donde me dice
mí realmente cómo puedo transformar. Y si vamos que la transformación está basada en el amor, pues iríamos a primera de Juan 4:8, que nos dice Dios es amor. Entonces debemos ir a esa fuente infinita de amor, donde Él es el único que nos puede enseñar esa paz, esa paciencia, esa bondad, esa compasión, esa mansedumbre, esa templanza, todo esto, ¿sí? Entonces, amar debe ir acompañado de firmeza, ¿no? De autoridad, pero muchas veces ponemos como esa firmeza o esa autoridad por encima y se nos olvida el amor incondicional. Por eso para mí es supremamente importante para cualquier transformación que hagamos en nuestra vida, y en este caso que estamos hablando del patrón reactivo, para mí lo primero es llenarnos del fruto del Espíritu, que es el amor, y no es otra cosa que llenarnos de Dios mismo en nuestros corazones. Yo, escuchando a la autora, cuando iniciaba, yo decía, bueno, ¿y entonces cómo es que uno debe reaccionar? Porque como que las 4 en alguna de esas, pues uno cae, ¿no? Y ya, pues avanzando en el tema, podemos ver que hay otras maneras y que el Señor nos da esa sabiduría, nos da esa habilidad, ¿cierto? Para poder reaccionar de manera diferente. ¿Cómo se transforman esos patrones y todas esas cosas que nos ha enseñado? ¿Cómo hacemos? Ya nos dio como una partecita. A ver. Exacto. Bueno, sí. Algo importante, como que pongamos que la base es el amor, ¿verdad? Uh-huh. Pero entonces hay algo supremamente fundamental, y esto es inteligencia emocional pura. Uh-huh. Es hacer una evaluación interna propia, ¿sí? De cómo estoy manejando mis emociones. Es que, mira, no sé, Diana, si tú siempre que no sé, que algo no te gusta, ¿tú siempre te enojas o será que hay otras emociones ahí? Hay otras cositas, tristeza, por ejemplo. Por ejemplo, exacto. Uh-huh. Entonces, fíjate que muchas veces estamos enojados, pero realmente si evaluamos, si nos uh-huh. ponemos a mirar como hacia el interior, descubrimos que no era enojo, era más bien tristeza, uh-huh. o que no era tristeza, era más bien frustración, uh-huh. o decepción. Uh-huh. Entonces, es muy importante primero mirar hacia identificar adentro lo que realmente estamos sintiendo. Dime. Identificar. Exacto, identificar realmente eso que estamos sintiendo, eso que estamos viviendo. ¿Cómo lo identificamos también para romper obviamente el patrón del recurso más fuerte, que es el patrón que venimos arrastrando familiar? Uh-huh. Pues identificar en esa familia, en ese atrás, ¿qué quiero tomar? O sea, los valores, las cosas positivas, ¿qué sí quiero tomar? Y qué tengo que reconocer que debo dejar. Uh-huh. O sea, esa famosa frase de, es que se me salió el apellido, no puede existir más. Y en los cristianos, perdón, Doc, y en los cristianos también decimos, se me salió el viejo hombre. ¿Sí? Usan esa expresión. Terrible, porque echamos para atrás según Pablo. Uh-huh. Entonces no nos sirve. Exacto. Entonces, allí cuando rompemos ese que me llegó el viejo hombre, es decir, que me dejé dominar uh-huh. por mis emociones. Me dejé dominar por mis impulsos. Entonces no, necesito aprender a gestionar, que es otra parte importante de la inteligencia emocional, es gestionar las emociones. Entonces mira, te voy a dar un ejemplo sencillo para que se entienda cómo transformamos, ¿sí? Uh-huh. Y te lo voy a decir prácticamente en una frase. Digamos que yo tengo un problema serio de creerme muchas cosas que yo puedo, que yo sé ante la gente. Uh-huh. Esto regularmente lo reconocemos como soberbia. Entonces vamos a decir que yo tengo esa característica que no es positiva, obviamente, que es negativa, que es soberbia o orgullo, digamos. Uh-huh. Y entonces a veces decimos popularmente nosotros los cristianos que un orgullo santo. Yo a veces digo, no, el orgullo es orgullo, no me venga con santo. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, fíjate que muchas veces, y lo hacemos de una forma a veces tan sutil, que parecemos buenos, digámoslo uh-huh, así, pero realmente en nuestro interior hay soberbia, hay orgullo. Por eso es importante mirarnos a nosotros mismos e identificar. Entonces, ¿cómo transformaría el orgullo? ¿Cuál sería el contraste de esa expresión, o esa característica de orgullo que realmente diría transformar? La humildad. ¿Cómo? La humildad. Exacto, sí, Diana, perfecto. La humildad. Entonces, imagínate, si yo necesito dejar mi orgullo, dejar mi soberbia, necesito entonces hacer un cambio hacia la humildad. Uh-huh. Y si nos vamos nuevamente a nuestro contexto de amor, no hay mejor ejemplo uh-huh. de humildad que nuestro Señor Jesús. Así ¿cierto? Entonces ahí es donde tenemos que evaluarnos. O sea, es decir, todo lo que yo tengo, ese interior, esa observación interna que yo voy a hacer, tengo que evaluarla ante Jesús, ¿sí? No para sentirme juzgado, porque el Señor, a Dios gracias, no nos condena, uh-huh. ¿sí? Pero sí para saber qué es lo que debo hacer o cómo lo debo hacer. Ahora, otra cosa importante, Diana, es empezar a transformar
un paso a la vez. Es decir, después de que yo ya identifiqué, ¿cierto? Esas partes, esos patrones reactivos, por ejemplo, que en este caso empezamos a hablar de 4 factores. Si yo identifiqué cuál de los 4 está en mí, o si son los mismos 4, porque muchos pecamos de los mismos 4, ¿sí? O cuál domina, entonces empezamos a identificar nuestras emociones, empezamos a identificar ese pasado, ese atrás, ese arrastre que traemos familiar, por ejemplo. ¿Sí? Cuando empezamos a reconocer y darnos cuenta de todo esto que nos ha pasado, entonces podemos más fácil observar a Jesús y decir, Señor, ¿qué tú me estás enseñando? ¿Qué tú me puedes enseñar para yo transformar? Entonces, cuando empezamos a evaluar la vida de Jesús, podemos entonces, ok, yo quiero empezar a transformar, vamos a usar el mismo ejemplo, la soberbia. Entonces, vamos a ir a leer todas esas partes donde me enseña la humildad de Jesús, ¿sí? No, quiero transformar mi enojo en paz, en amor, en bondad. Entonces, voy y miro todas esas características que tenía Jesús cuando era bondadoso, cuando era amoroso, pero todo un paso a la vez. Esto es supremamente importante, Diana. Queremos como transformarnos todo. Así, como sí, mágico. Completamente. Sí. Entonces, ¿qué pasa cuando uno se quiere transformar? Mira, eso es como ir al gimnasio. Uno a veces quiere ir a bajar de peso o a ponerse de cierta forma, no sé, física, o a mejorar su salud o lo que sea. Pero uno pretende que a veces en una semana haya el resultado. Sí, bien. No hay resultado en una semana, ¿qué pasa? Solté el gimnasio, solté hábitos, solté todo y volví atrás. Entonces, eso es lo que pasa cuando queremos hacer todo en uno. Entonces aquí es mejor paso a paso y así puedo identificar y voy transformando de poco en poco. Otro punto importante es la calma. No hay mejor forma de transformarse el carácter sino desde la calma. Y si lo vemos a la luz de los ojos de Jesús, reconocemos que es así, que no hay otra forma. ¿Por qué? Porque dice el deseado de todas las gentes que cuando Jesús necesitaba, por así decirlo, necesitaba al Padre o quería encontrar luz y camino, él que iba a solas, se iba de rodillas con el Padre, se iba a solas, se iba a buscar un espacio, ¿sí? Se iba a buscar esa paz. Entonces muchas veces nosotros estamos en el día a día, tratando entre comillas de no explotar, ¿sí? O de no ni explotar, ni escapar, ni huir, pero estamos en un ajetreo que no hay calma. Entonces es muy difícil encontrar también un camino para transformar algo si no tenemos una calma. Entonces, obviamente, pues, como ya casi para ir cerrándote la idea, no hay, la única transformación real, efectiva, ¿sí? Y duradera incluso, es cuando lo hacemos al lado de Dios, ¿sí? Cuando lo hacemos realmente con nuestro Señor. Porque algo importante que necesitamos es conectar. ¿Sí? Cuando nosotros aprendemos a conectar con Dios, a hacer esa conexión espiritual con Dios constante, permanente, eso automáticamente nos va a llevar a conectar mejor con los demás. Entonces, así la transformación va a ser mucho más fácil. Wow, me parece súper interesante. La verdad, la psicología nos da herramientas que son muy importantes, pero nosotros los cristianos tenemos a nuestro alcance un secreto aún mejor, aún mayor, que puede hacer que todo eso funcione y, como decía nuestra doctora amiga, sea duradero, porque los cambios pueden aparecer de momentáneos, pero vuelve y sale, ¿cierto? Lo mismo, pero cuando estamos en las manos de Dios y nos guiamos por su ejemplo, el cambio tiene que darse. Sí. Mira, Diana, yo no sé si tú has escuchado, yo digo yo no sé, pero yo sé que sí, seguramente. ¿Has escuchado 5 días para dejar de fumar? ¿Has escuchado claro que sí. ese método que tenemos en nuestra iglesia? Mi abuela entró a la iglesia por ese método. Ay, qué bendición. Y si tú haces, bueno, entonces ya tú tienes más cercano lo que es ese método. Fíjate que ese método tiene un factor básico y se llama un día a la vez. Como si un día, hoy no. ¿Sí? O sea, algo que uno habla con la persona que quiere dejar este hábito, y este hábito y cualquier mal hábito, puede ser así, o sea, hoy no fumo, esa es la ley del hábito de 5 días para dejar de fumar, hoy no fumo, ¿sí? Entonces, en esta que estamos hablando, por ejemplo, de transformar nuestro patrón reactivo, que yo yo le llamo así porque ese es el nombre técnico dentro del método, pero para mí es como transformar nuestro temperamento, o sea, lograr que ese temperamento se forme en un carácter adecuado, en el carácter de Cristo, ¿sí? Entonces, cuando queremos transformar esa naturaleza humana a la espiritual, a la que nos lleva Jesús, nos toca a sí mismo, un día, o sea, hoy. Por este día. Sí, entonces hoy no voy a gritar. Entonces, ese, por ejemplo, debería ser un propósito, hoy no voy a gritar. ¿Sí? Si eso es un factor que está dominando mi vida,
entonces hoy no voy a gritar, ¿sí? Pero fíjate que puede haber un factor totalmente pasivo y es que nosotros muchas veces cedemos a las personas, cedemos. Entonces, sí, estamos complaciendo, entonces hoy no, hoy voy a estar dispuesta a decir que no, si es necesario. Hoy voy a concentrarme a no permitir que mis hijos me busquen, como decir, esa negociación, sino mantenerme firme en el límite. Hoy, entonces, un día, es decir, hoy, incluso este método tiene algo que se llama 7 días para dejar de explotar, ¿sí? Y es básicamente como si fuera el 5 días para dejar de fumar, pero ahora entonces, ¿qué tiene que ver con mis emociones o con mis reacciones? Pero es eso mismo, o sea, un día a la vez. Y todo el proceso incluso de esta actividad de 7 días para no explotar, tiene lo que nosotros como iglesia hemos conocido toda la vida, y es, número 1, conexión espiritual. Fíjate que este método no tiene un contexto cristiano, obviamente pues no es cristiano tampoco, pero no está, académicamente hablando, no está bajo los parámetros que nosotros conocemos, que es esto, es seguir a Jesús. Pero fíjate que la primera cosa que hacen en esta actividad de 7 días para explotar es encontrar esa parte espiritual. Y ahí incluso lo dicen, úsala como tú quieras o como tú la creas. O sea, es decir, si tú la crees en oración, ora. Entonces fíjate que algo que es tan humano, por así llamarlo, digamos, algo que es invención humana, ¿sí? Está conectada a la necesidad. Jesús nos ha dicho desde el principio, es que lo primero que tenemos que hacer es conectar con Dios. Eso es lo primero. Entonces, si este método me lo dice que no tiene un contexto cristiano, con más seguridad yo puedo afirmar que lo que ya nos ha dicho el Señor en su palabra es real. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. O sea, eso es lo primero que necesitamos buscar, ¿sí? Para que realmente sea efectivo. Este plan de los 7 días es muy efectivo. Este método que yo trabajo también es muy efectivo. Pero yo digo, Dios mío, nosotros estamos desaprovechando el conocimiento que tenemos dentro de nuestra iglesia, porque es como que en el método lo resumieron, pero nosotros lo hemos tenido por años. Este método tiene 20 años y va a ver, imagínate, tenemos añísimos de que tenemos ya los libros de White, o sea, todo esto. Entonces, es algo que ya nosotros de alguna manera estábamos privilegiados hace muchos años, desde nuestros abuelos, antes de los abuelos, teníamos este material y muchas veces no lo estamos usando, no lo estamos aprovechando realmente. Entonces ahí están las 4 formas que tenemos para ir, que vamos a transformar con el Señor Jesús. Bueno, quisiéramos más porque realmente quedamos como, bueno, o sea, con un abrebocas, con algo pequeño, pero muy interesante. Quisiéramos tenerla nuevamente, doctora, para que nos siga instruyendo en este tema que me parece súper importante para todos. Como decía ella, es aplicable a todos los ámbitos, a todas las relaciones. Así que no, genial, de verdad muchísimas gracias, doctora, por este tema tan importante. El Señor la dirigió y sabemos que Él nos va a ayudar para que podamos cambiar esas reacciones y podamos tener las reacciones correctas así como el Señor lo quiere. Así que le damos gracias, damos gracias también a quienes se conectaron, se conectan de diferentes partes del país y también del exterior, así que les damos un saludo muy especial. Les invitamos a que sigan conectados con nuestra radio y con nuestros programas. Vamos a pedirle a la doctora Janit que por favor nos despida en oración. Vamos a buscar un momento especial para conectarnos con el Señor. Claro que sí. Oremos. Gracias te damos, Señor, por este momento, por este espacio entre amigas que realmente nos permite, Señor, tener pinceladas quizás de cosas que tú ya has hablado, pero que necesitamos retomar y recordar para nuestras vidas. Te damos gracias, Señor, porque en tu palabra nos has dado todo, absolutamente todo, las herramientas que necesitamos para crecer en Jesús. Por eso te pedimos, Señor, en nombre de tu Jesús, que hagas esa transformación en nuestros corazones, en nuestro carácter, de tal manera que pueda reflejar el ejemplo que nos dio Jesús en esta tierra, que pueda reflejar al Padre, que fue lo que siempre hizo tu Hijo en esta tierra, de tal manera que realmente seamos testimonio, que quien nos escuche en este momento también sepa que tiene una opción diferente, que puede hacer algo diferente, que puede transformar su vida, ¿sí? No solamente desde el ámbito de paternidad, como estamos hablando hoy, sino de todos estos ámbitos, de todas estas temáticas que se trabajan acá en el programa, porque tú, oh Señor, nos dices y nos da la esperanza también que con tu Santo Espíritu podemos hacer cambios, podemos hacer algo diferente. Qué lindo es, Señor, tener la oportunidad de gozarnos a tu lado,
pero muchas veces en el día a día estamos como distraídos, Señor. Por eso pedimos que sea tu Santo Espíritu quien nos lleve todos los días a poder conectar contigo, a poder enlazar una relación real y duradera contigo, de tal forma que nuestras vidas puedan manifestar ese amor hacia otros, porque también necesitamos no quedarnos con esto, sino compartirlo con todo el que lo necesite. Te doy muchas gracias personalmente por la oportunidad que me das de estar acá en el programa, y te pido una bendición especial para todas las personas que nos han escuchado, que nos han visto, de tal forma, Señor, que este mensaje sea enriquecedor para todos, y que cada quien que de pronto tuvo la oportunidad de acompañarnos hoy también pueda compartir y replicar esto hacia otras personas que lo puedan necesitar. Muchas gracias, Dios, por tu amor, por tu bondad. En nombre de Jesús, amén. Amén. Bueno, una vez más, muchas gracias, doctora. De verdad, el tema fue súper bueno, interesante y quedamos con ganas de más. Así que la esperamos en una próxima oportunidad. Y a ustedes, igual, los esperamos en nuestro próximo episodio. Recuerden compartir para que muchas personas se puedan beneficiar de estos temas tan importantes. El Señor les bendiga. Un abrazo. En la radio de todos tenemos un espacio para reír, conversar y crecer espiritualmente, porque estamos entre amigas.